¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Raiden, are you receiving? Bueno, We're still here. la simulación. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. Una inteligencia artificial, literal, ¿no? We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke. Todo virtualizado. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap. If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be Y silly. esta también es mentira. You know that our plans have your interests, not ours, in mind. What? Jack, listen carefully, like a good boy. The map Sé buen chico, ¿eh? genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. Controlar todo, controlar todo. Things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture. Y eso es lo que hay que modificar. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. ¿Qué razón tenía, chaval? Petty issues, misinterpretations, slander. All of Fake news. data preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right? You seem to think that our plan is one of censorship. Es controlarla. Telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context. Siempre repite todo. He furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Yuxtapusaciones, ¿eh? Spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will. Todo mierda que te meten en la realidad, ¿eh? Start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. Vivimos en una simulación, ¿eh? Ese es el Protect each other from el resumen. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends, not with a bang. Ahí ya me estoy perdiendo un poco al final, ¿eh? We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's Campbell. necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Ninguna. Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there.
You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like Mientras Solidos está ahí enfrente mirando así. of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap. Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best. And you got there. O cómo están jugando contigo, chaval. Aunque me están explotando la cabeza ya, ¿eh? Me está explotando la cabeza. What happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones. Joder, son muy turras, ¿eh? You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Vaya turra está metiendo, chaval. For an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought, human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. Madre mía, qué chapa me han metido, chaval. The S3 Y no he terminado, ¿eh? for controlling human will and consciousness. Ojito que se viene a atravesar la cuarta pared, ¿eh? S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. Tú no eres S3 entrando para ser Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. Ay, 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 ay. ¿Todo el juego es una simulación? What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Le da un toque ese difuminado en las imágenes antiguas, ¿eh? Porque se veían muy mal ya. There are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me.
The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. Entonces esta sí que existe, de verdad. Buah, tío, qué lío, qué lío. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Eso es Emma. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well O sea, una forma de controlar a toda la población. Es que no hay otra. Aunque ellos dicen que es salvarla, pero en realidad es controlarla, ¿no? talk. It's Gracias the final por la chapa. exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through. Pues me parece que vas a tener que hacerlo, ¿eh? Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means that Pero eso es verdad o no. child, Te hacen dudar. the death of Rose, she's wired the same way. Rose, does she actually exist? Ah, te preguntas todo. Jack, you have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Madre mía, qué puta locura. Gente, voy a grabar hasta el final del juego. Y si es muy largo, que creo que sí, lo dividiré en dos, porque no voy a parar ahora. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. Joder. I claimed you. Ah, que seguimos. Raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. Pelea final a catanazos. Anda tú. Se viene F. Me van a matar 50.000 veces. Ah. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? Dentro de ti. The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex and throughout the neural network they formed. Si te mato, ¿puedo sacar la información o algo así? No está muy afilada esa katana, ¿eh? Los planos, tío, los planos, Brace yourself. Vale. Ahora sí. Pelea final, entiendo, ¿no? Bueno, vale, cosas. Tengo el chaleco puesto, va a atacar ya. No tengo ni una triste cura, ¿eh? Me tengo que hacer esto sin... Vale.
Ah, no me puedo cubrir. No me puedo cubrir. Él sí se puede cubrir. Tío, ¿le puedo dormir con una pistola? ¿Puedo coger pistolas? No tengo otra cosa que no sea esto. ¿Y ahora? Vale. Vale, atrás. Buena. Cuidado. La cámara es horrible, ¿eh? Ya lo digo. La cámara es horrible. ¡No! Te digo, no tengo vida, ¿eh? Es que con el joystick es horrible, ¿eh? Madre mía, qué pelea más rara, ¿eh? Qué hijo de puta, cómo esquiva, ¿eh? Le pega solo una vez, ¿eh? La verdad. ¡Toma! ¿Le he dado? No, ¿verdad? ¡Ahora sí! Toma ahí, poco a poco. No me has dado. Madre mía, qué mareo. Ataca, ataca. Me engancho. Pues que esto es difícil, señor. Vale, poquito a poco. No, no. No llego. No me voy a cubrir, porque no sirve nada. No me puedo hacer como parries, yo creo, Tira, gilipollas. De pinchazo en pinchazo. De pinchazo en pinchazo. ¡Hostias! ¿Fuego también? Anda, anda, tú. Anda, anda. El cantamañanas este. Porque tiene la barra de... como de dormir también. No, no, no. Ahora, ¿le puedo dar más de una vez o es pasarse? Ataca. Uf, buena. Bueno, como un Souls, ¿eh? Vale, atrás, atrás. Ahora, buenísima. Hay que ser pacientes aquí, ¿eh? Ataca. Me estoy mareando un poco, tengo que decir. La puta cámara de mierda. Que no se pueda fijar blanco es jodido, Buena. ¡Ojo el fuego! Nice. Vuelve. Vale, lo malo que va a tener segunda fase y movidas, ¿verdad? Entiendo que sí. No sé cómo no me ha pegado más veces, He fallado. Buena. Buenísima. De pinchazo en pinchazo. ¡Ay, que he fallado! Estoy jugando a esgrima, Se ha cubierto. Estoy jugando a esgrima. Perdón, gente, por el mareo, La cámara no, yo no estoy moviendo la cámara. Es que es continua. ¿Me atacas? En la cara, cabrón. ¿Doble? No. Bien. Pincha. Vale. Más de media vida le queda aún, ¿Doble? No. El ataque que más miedo me da son los tentáculos, Esos. Uf. Ese es el que más miedo me da. Tercera fase. ¡Ahora! ¡Buenísima! Oye, poco a poco, ¡Qué bien! No le he dado bien, ¿verdad? Cuida el borde, Pinchacito. ¿Doble? No. No me ha dado. O sea, no le he dado, perdón. ¡No! Deja de hacer esa mierda azul, tío. Ataca normal. Buah. Es que si me alejo tanto no tengo margen para atacar después, Cuidado. ¿Qué he hecho? Ponte el chaleco. Mierda, tío. Muy greedy ahí. Pero bien que íbamos, ¡Pincha! No le he dado. Quédate a una distancia prudente. Ataca. ¿Cómo recula el cabrón, No. Ahora. Muy lejos. ¡Dale, coño! Dios, qué puntería de mierda, tío. Lo bien que íbamos, Vale, por fin.
Tiene segunda fase 100%, ¿eh? ¡No! Pues sí, la verdad es que sí, solo sé hacer esto. Vale, estoy muerto. Estoy muerto porque íbamos muy bien y le he liado. Sí, ya empieza a parpadear. Buah. ¡Oh, una ración! La acabo de ver. Para adentro. Grandísimo. Ah, ahora dispara diferente. Ah, vale. No. ¿Me atacas? ¿Normal? Me ha matado de milagro, tú. ¡Le he dado, le he dado! Uf. ¿Por qué? ¿Segunda fase? Sí. Se quitan los tentáculos y va a ser ultra mega rápido, ¿verdad? Me da a mí que sí. ¡Me cago en 10! ¿Qué me llaman? Hijos de puta. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name. Nombres de armas. Sectors. Stop it. I'm not a weapon. Bueno, un poco sí, ¿eh? Really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game. Exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Vale, cuidadito. Cuidadito que se viene la fase final, ¿eh? Y esta va a ser jodida. ¡Me ha dado! ¡El hijo de puta! Por cierto, ¿hay alguna ración más? ¡Me caigo! ¡Levanta! No me ha dado de milagro, tú. No le he dado. ¿En serio? What? ¿Cómo hago esto? Estoy muerto, ¿eh? Vale. Me estoy quemando. Esta fase es un poco fumada, ¿no? ¿Cómo esquivo eso? ¿Puedo saltar por encima del fuego? Menos mal que quita poca vida, ¿eh? Odio el fuego, ¿eh? Uf. Hijo de puta, con lo bien que íbamos ahora, ¿eh? Estoy muerto. Lo tengo más o menos, ¿eh? No veo nada con la cámara esta de mierda. Pues que eres un hijo de puta, bastardo de mierda. Vamos. Buenísima. ¡El suelo! ¡Le puedo tirar! Vale, lo puedo tirar. La clave es esa. Buena. Me ha tirado. Ah, no, se ha caído. Le queda un poquito más, ¿eh? Hijo de perra. Ahí me has jodido, ¿eh? Vamos. Yo creo que una combinación lo tiene, ¿eh? O me mata él. ¡Vamos! Segunda fase, ¿verdad? Dudo mucho que vaya a terminar aquí esto, ¿eh? Lo dudo mucho. O a lo mejor sí, ¿eh? Qué mareo de combate. Conociendo a Kojima, no va a ser esto, ¿eh? ¿O sí? Le acabas de reventar el traje, ¿eh? También te digo, su mala pelea de antes que ha sido tochísima con esta, ¿eh? Lo raro que no haya huida con cuenta atrás como en el 1. Si es una simulación tendría que ser igual, ¿no?
En el 3 va a haber más clones seguro. Segurísimo, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Está hablando, ¿eh? La mano, ¿eh? Vale, Rainer, has completado tu misión. Y se agarra ahí el tío, ¿eh? ¿Va a lanzar la katana desde arriba? Vale, gente, pues parece que se viene el final, ¿eh? Otra media hora aquí. No hay nadie por las calles. Es que es rarísimo todo, ¿eh? Es rarísimo. No hay absolutamente nadie. Es como un mundo inventado. Y Snake se ha tirado de boca contra el agua, persiguiendo al Metal Gear, no sé cómo se llama, es el anfibio, el rey, con Ocelot, alias Liquid, dentro. ¿No? Ocelot, ahí está, otra vez, no. Ah, gente. Madre mía, qué paranoia, tío. Who am I really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? Te hace replantearte todo el puto juego, ¿eh? What am I going to leave behind when I'm through? Nada. We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Snake, me estás liando más, cabrón. Don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Este Snake no es real tampoco. Legacy. It's No puede estar ahí. side. It's up to you. Ah, me despierto y es todo un sueño. Los Serrano. Me llama la atención dos tíos así. What is that? La chapa. Dog tags. Jaevi. Pone Jaevi, es verdad lo que puse. Anyone you know? El que te está controlando, o sea, yo. Never heard the name before. Ay, mi madre. I'll pick my own name and my own life. I'll find something worth passing on. Nosotros hemos controlado la simulación en todo el rato, en todo momento. Es que no sé si te hace intentar el juego. O sea, intenten que hagas. Que te sientas así, ¿eh? Some good things too. Bueno, en cuanto acabe esto. Así que hay gente de verdad, y está ahí este. From all those who fought for it.
Bueno, no lo sé. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake. Hijos de la libertad. Child. Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW. No todo. The information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Tienes que hablar con gente. Es el juego más confuso que he jugado en mi vida, ¿eh? Pero increíblemente confuso. Pero es que la cosa es que creo que está creado así a posta para que te sientas así. No es porque, ay, es que está muy mal contado. Rose. Supuestamente. Creo que te hace sentir como Raiden. Que no sepas si es real, si no es real lo que estás viendo. Es que no lo sé, algo así tiene que ser. No me entra en la cabeza otra cosa. Lo de las chapas tiene una explicación, ¿eh? Alguna explicación que saliera el nombre que pusimos al principio del juego. Seguro. Snake? Tío, estás fumado, estás soñando. El periquito, tacón arriba. What's wrong? El oro. Nothing. Todo el mundo trajeado y un pavo con una katana y un traje extrañísimo ahí en medio de la carretera. Who am I, really? I wouldn't know. Ah. But we're going to find out together, aren't we? Oh, Estás que me fío de ella, ¿sabes? yeah. See me for what I am, okay? Una espía. Una IA. No. Y tú por lo que soy yo. Un niño soldado asesino de muerte. Está embarazada, te lo dijo. Bueno, supuestamente te lo dijo. Buah, se acaba así. Bueno, casi prefiero que acabe así, ¿eh? Que no va a acabar así. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. El 30 de abril. Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. Está diciendo lo mismo que le han metido en el cerebro, ¿no? The environment, our ideas, Creo. culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. O sea, que le han conseguido lavar el cerebro. Buah, no lo sé, tío, no lo sé. ¿Pone ahí algo? Qué raro que salga una furgoneta con publicidad, ¿no?
Es que solo me puedo reír. Es que solo me puedo reír, chaval. No quiero decir ninguna barbaridad, porque alguno que esté viendo esto y sea un fan del juego dirá, este tío no se ha enterado de nada, es gilipollas, pero creo que sé por dónde van los tiros. 100% voy a tener que dividir el vídeo en 2 partes, lo habré cortado, aunque casi todo ha sido cinemática. Solo ha habido 2 peleas, lo único que he jugado han sido 2 peleas, el resto es todo cinemática. Obviamente no voy a quitar esto, porque la última vez en el 1 había, ahí está, Kojima, mi puto padre. Había una escena secreta, no sé si ahora también habrá. Gente, no sé qué deciros. Estoy muy confuso. Como me esperaba, me ha explotado la puta cabeza, pero me ha explotado mucho más de lo que yo me esperaba. Había leído que el juego era una locura en cuanto a lo que ofrecía, y ya entiendo el porqué. Como dije en el 1, tiene mucho mérito que un juego en el que hay tanta cinemática, tanto texto y tan denso, te atrape como te atrapa. Habrá gente que supongo que lo odie, pero el 95% de la gente fan de los videojuegos, incluso no fan de los videojuegos, se tiene que quedar flipando. Por cierto, voy a bajar un poco la música porque me estoy quedando sordo. Mejor. Tiene que flipar porque es que tiene una estética, un aire, una capacidad de engancharte de... Bueno, al menos a mí, ¿eh? Me he pasado el juego en apenas 3-4 días sin tener tiempo real, porque no tengo tiempo de grabar tanto, pero es que me ha pillado en un momento que tenía un poquito más de margen y me lo he metido entero, o sea, entero. Hacía mucho que no me metía a un juego tan otra vez a saco. Y es que esto es muy claro. También me está pasando, aunque no tenga nada que ver, con algunos Final Fantasy. Son juegos míticos que yo siempre había oído hablar de ellos y que por circunstancias, como ya sabéis, de niño no los jugué, porque me pillaban muy pequeño, porque no era un juego que me llamara tanto la atención, porque no entendía nada. No lo entiendo ahora, voy a entenderlo con 6 años. Los he jugado con más de 30 años, ya siendo adulto y teniendo un bagaje de videojuegos enorme y de muchas otras cosas. Y me parecen ya que están en el top 5 de mis juegos de la historia y de momentos increíbles. Es que son unas vivencias increíbles, no sé explicarlo ni con palabras. La verdad, que está quedando esto un poco críptico, pero es que no sé explicarlo. Es tan confuso, pero a la vez tan adictivo y... no sé, tan bien hecho, tan original. Lo he dicho muchas veces y lo había leído por ahí alguna vez, lo de... No, Kojima es un adelantado a su tiempo. Kojima es un puto loco, pero es un puto adelantado a su tiempo. No, lo siguiente. O sea, hemos visto en este juego cómo habla del control de la información, de la aparición de las inteligencias artificiales a nivel de lo que conocemos hoy mismo. Hoy, en el año 2024, a fecha de 31 del 3. Es que es increíble, es increíble. Y el cómo juega con tu cabeza para que pienses que es real, no es real, que te identifiques con Raiden, al final sale la chapa con tu nombre que pusiste en el principio del juego en la placa esa. No sé. Como os dije, voy a mirar 1000 mierdas ahora, 1000 mierdas, porque quiero entenderlo bien, quiero ver las referencias, quiero ver tal. Y me encantaría empezar ahora el 3, el Metal Gear Solid 3, que para la mayoría de la gente es el mejor de todos. ¿Listo? Cuidado, Subimos. No va a salir nada, ¿no? No ha salido nada. Eso, tengo muchísimas ganas de jugar al 3, pero quiero darle un poquito de descanso porque me gustaría, como lo quiero compartir también en el canal, porque es un juego legendario, la gente lo tiene como el mejor, incluso para mucha gente el mejor juego de todos los tiempos, ojito. No me va a defraudar, seguro. Quiero esperar un poquito, como hemos hecho contra el 1 y este, porque lo quiero subir al canal y quiero que sea más tarde, aunque se me quede un poquito más en el tintero los recuerdos de este juego y del primero. A términos generales, decir que me sigue gustando un poquito más el primero que el 2, pero seguramente este juego cuando lo rejuegue o cuando pase un tiempo lo tenga valorado en una mejor posición de lo que lo tengo ahora mismo, ya que, como he leído por ahí, el juego este en su momento la gente lo criticó bastante, pero conforme han pasado los años han ido entendiendo todas las movidas que intentaba meter Kojima y ya lo tienen en una mejor posición que cuando salió en el año 2001. Es increíble, me gusta mucho la ambientación, la música, aunque me parece mejor la del 1. Las novedades que mete respecto al 1, el control, aunque sea bastante complicado de pillar porque no es intuitivo respecto a otros juegos, es una barbaridad y seguramente mejor en el 3. Me da un poco de miedo respecto al 3, ya para cerrar ese tema, que yo sepa que el 3 es como una precuela y a lo mejor eso al empezar a jugarlo no lo tengas que saber y pienses que es el Snake actual de mayor y en realidad es un flashback. No lo sé, es mi único spoiler, espero que al principio del juego ya te lo dejen claro, que te pongan una fecha o algo así.
Pero sí, no lo disfrutaré igual y ese tiene que ser una movida ya para cerrar esta trilogía, aunque el 4 también, creo que también sigue con esta misma historia. La verdad es que no sé cómo va a continuar esto, como os digo, el juego me ha encantado. Mira, ahí tienen imágenes de los otros Metal Gear. El juego me ha encantado, me ha encantado. Repito, me parece un poquito más especial y mejor contado el 1, aunque probablemente este 2 esté contado así, de forma más confusa, de forma más críptica, aposta. Porque en realidad, como han dicho al final, hemos revivido, cambiando el escenario, hemos revivido muy parecido a lo que vivimos en el 1, de forma un poquito más concentrada. Pensaba que el juego era mucho más largo y en realidad se me ha hecho súper corto. Es más, ahora mismo, analizándolos, me parecería más corto que el primero, aunque no es así, ¿eh? Es un pelín más largo que el primero, pero me ha parecido más corto. Las novedades, pues eso, lo de un montón de armamento nuevo, lo de la katana, alguna cosa, algún utensilio nuevo que has tenido que usar que estaba muy bien. Las peleas, otras súper originales, súper raras, pero súper originales. No sé, es que no puedo decir nada más, no puedo decir nada más. Sabía que me iba a encantar la saga Metal Gear, pero no sabía que me iba a flipar tanto como me ha flipado. Así que vamos a esperar que acaben los créditos, que parece que van a acabar ya, y os enseño a ver si hay alguna escena secreta, al igual que pasa en el... Mientras tanto, antes de que acabe, pues... La verdad es que tengo bastantes dudas de qué pasa con los personajes, porque a lo mejor a Solid Snake ya no lo vamos a manejar, o a lo mejor sí en el 4, no lo sé, la verdad es que no lo sé. No quiero leer nada fuera de lo que sea del 2 para no comerme spoilers. Y nada, gente, espero que lo hayáis disfrutado. Los que conocíais el juego, espero que lo hayáis vuelto a revivir y os siga gustando. Y los que lo hayáis vivido por primera vez como yo, pues que hayáis flipado y os haya explotado la puta cabeza como me ha explotado a mí. Ya que... Es que ya os digo, es que es increíble, es que no sabes en realidad lo que está pasando, pero a la vez te gusta. Tiene mucho mérito, porque cualquier otro juego similar dirías, oye, esto que me estás contando, hasta luego. Hasta luego. Vale, parece que acabamos los créditos. No me defraudes, Kojima. Escenita extra. Ahí está. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. ¿Vale? ¿Este es Snake? Through speech, music, la misma frase también. movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch. No, la misma frase. Let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Si existe el planeta. May not be forever, but we Eso te iba a decir. still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Otra escena solo para comerme la cabeza. Tactical Espionaje Action. Hijos de la libertad. Tiene mucho significado, mucho trasfondo este juego, ¿eh? Mucho más de lo que parece. Me voy a poner a ver vídeos ahora mismo. Ahí está. Otra con. Ya verás. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. ¿Quién es el nombre? Where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... Pero... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. Ay, la Virgen. Lo maneja todo la IA. Hell. Se acabó. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! 12 horas y 35 minutos. Guarda 16 veces, tal... Mira, gente, ha cambiado la sale Raiden. Creo que es Raiden, ¿no? Es Raiden, ha cambiado la interfaz con los colores. Antes era rojo con Snake y ahora es con Raiden. Pues gente, me despido ya porque os he metido una chapa de la hostia con toda la chapa del juego que ha sido tremenda. Nada, analizaré y en un futuro a lo mejor hago un vídeo sobre Metal Gear o sobre los juegos que me han marcado en esta época ya adulta porque es increíble, lo merece, o sea, lo merece porque es la hostia. Así que nada, gente, el próximo día empezaremos una nueva aventura totalmente diferente a esta seguro y espero que estéis ahí para acompañarme y para disfrutar tanto como yo el contenido de este canal.
Lo dicho, me despido. Que vaya todo muy bien. Nos vemos en la próxima y a cuidarse mucho. Chao.